quien no madura a los 21 años, no sé por qué decía esa edad, quien no madura a los 21 años, no madura nunca. Y tenía algo de razón, pero no toda. Yo creo que una parte de la razón es que nosotros generalmente no vemos un cambio muy potente en las personas de repente. O sea, nosotros no hemos conocido mucha gente que hasta los 50 años ha sido un cascarrabias del copón y de repente hizo una psicoterapia y en unos meses se transformó en alguien alegre, tranquilo. No, ¿verdad? Pero os digo una cosa, se puede hacer. Se puede absolutamente. Y yo tengo cantidad de ejemplos, los veo cada día en mi consulta, pero además hay mucha gente que lo ha hecho. Hay veces que la gente lo hace, fijaos, tras tener, y estos ejemplos los habréis visto vosotros, tras tener un accidente muy grave o una enfermedad muy jodida. Y después de aquello lo han superado y te han dicho, mira, yo ahora la vida me la tomo de otra manera. Ahora ya no me peleo prácticamente con nadie, disfruto más de la vida y hago más lo que me apetece. Fíjate, lo han hecho y ha sido sin ninguna psicoterapia, de repente, bueno, con una experiencia correctiva, pero lo han hecho. Por lo tanto, se puede hacer, por supuesto que sí. Esto sí, has de saber cómo. Por lo tanto, yo os voy a hablar desde esta experiencia, de cuáles son las claves que nos pueden ayudar a cambiar, a transformarnos, desde personas neuróticas, como decimos los psicólogos, personas que tenemos unas emociones negativas exageradas, en personas que, claro, tenemos emociones negativas, pero lo más suave posible. Cuando las personas tenemos emociones negativas suaves, ostras, la vida te cambia completamente. Porque toda esa energía que te chupaban las emociones negativas, como el enfado exagerado, la tristeza exagerada, el miedo, incluso la vergüenza, esa energía que te chupaba, ahora la tienes disponible para disfrutar de la vida y para hacer cosas positivas que de verdad te van a dar satisfacción. Por lo tanto, es súper importante. Fijaos, vamos a ver, primero os quería hablar de algunos puntos generales de la psicología que yo practico para que me encuadréis un poco. Y después hablaremos de esos puntos que podemos enseñarles a los chavales desde nuestra posición para ver si lo cogen en algún momento dado. Bueno, hago un resumen muy sucinto, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero lo voy a intentar un poco. Por ejemplo, yo digo, una de las frases que a mí me gusta decir, uno de mis lemas, es que la vida es un chollo. La vida es súper fácil. La vida, está chupada. Esto me gusta decirlo porque toma en contraposición a lo que muchas veces se dice, que la vida es muy difícil, o que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? O que la vida es una lucha, eso también se dice, ¿no? Yo creo que no es así. Bueno, no lo creo yo, y por ejemplo no lo creía Charles Darwin, como científico. Charles Darwin, después de escribir El origen de las especies, escribió una autobiografía que la tengo en mi casa como un tesorito, pero yo admiro mucho a Charles Darwin. Es uno de los grandes científicos, de los 3 grandes científicos de todos los tiempos, con Isaac Newton y Einstein. Y fijaos que Charles Darwin, en esa autobiografía, dice algo que cuando lo leí me encantó. Y él dijo, fijaos lo siguiente: tras todos los viajes que he hecho y todas las especies que he estudiado, he llegado a la conclusión de que el destino natural del ser humano es ser muy feliz. Y dice, ¿por qué? Porque fijaos, todas las especies lo son. Las especies en libertad que yo he visto están llenas de energía y felicidad. Y el hombre, fijaos, el hombre que está en la pirámide evolutiva, con mucha más razón. Además, no sería evolutivo que una especie no tendiese a la felicidad y al goce, porque si no, no se cuidaría. Pero él mismo se preguntaba, fijaos, en aquella época, en 1750, él mismo se preguntaba, ¿y qué hacemos que no lo somos? Y él mismo se daba la respuesta, que yo comparto: vivimos de manera antinatural. Fijaos que los animales, los únicos animales que se neurotizan, son los animales que no viven en libertad. Y sí, tienen comportamientos neuróticos. Entonces, pero si nosotros vivimos de una manera natural, que eso significa tenemos una manera de razonar ajustada a lo que es la vida y a lo que es la ecología y nuestro entorno, la vida es un chollo. Pero si nosotros pensamos de manera antinatural, tenemos lo que los psicólogos llamamos creencias irracionales,
entonces la vida empieza a ser un valle de lágrimas. Pero lo que es un valle de lágrimas es lo que nosotros hemos construido mentalmente, no es la realidad. Nosotros somos hijos de la naturaleza. ¿Cómo no íbamos a ser felices en esta naturaleza? Es imposible. Pero intentaré mostraros por qué con un poco más de detalle. ¿Por qué la vida es un chollo desde mi punto de vista, aparte de lo que decía Charles Darwin? ¿Sabéis por qué? Porque el motivo fundamental es porque necesitamos muy poco para ser felices. A mí me gusta decir algo que para mucha gente es un poco anatema, pero escucha, no lo he inventado yo, que es que lo único que necesitamos para ser muy felices es el agua y la comida del día. Bueno, y un poco de techo para los días malos. Si más o menos puedes conseguir esto, aunque sea en el albergue público de tu ciudad, tú ya puedes ser muy feliz. Porque en realidad es lo que necesitamos. Yo digo muchas veces que a mí me gusta leer libros de todo tipo y también me gusta mucho la biología. Y yo a veces leo libros de biología y dice, las necesidades del ser humano son agua, minerales, sodio, no sé qué, pim, pam, pero no pone ni sus propiedades, ¿sabes? O no pone una novia que me quiera mucho. Eso lo decimos nosotros. Y te crees que si no tienes ciertas necesidades inventadas, eres un gusano de la peor especie que no debería salir del suelo. Y cosas mucho peores que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, si tú estás realmente convencido de la realidad, que lo único que necesitas es eso, ostras, la vida empieza a ser mucho más sencilla. Y te das cuenta que cubrir esas necesidades básicas en el primer mundo donde vivimos es muy fácil. De hecho, aquí tiramos el 30% de la comida que se produce todos los días. Hay una abundancia brutal. Y tenemos esa fortuna de haber nacido en el primer mundo. Eso es un chollo increíble, pero no lo apreciamos. Porque desarrollamos necesidades inventadas, artificiales, y nos las creemos y nos volvemos locos. Claro, con tanta necesidad inventada, la cosa empieza a ser difícil. Pero está todo en nuestra cabeza. Otro de los conceptos, que yo, por ejemplo, hay un capítulito en uno de mis libros, no me acuerdo cuál, que se titula Ser feliz en Alaska, en Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir con ese titulito? Y lo explico. Que yo creo que es importante que nos convenzamos a nosotros mismos, yo lo he hecho conmigo mismo, de que yo puedo ser feliz en cualquier sitio. En Barcelona, donde vivo, sí. En Madrid, bueno, en Madrid no sé, no, también. En Madrid, por supuesto que sí. En Alaska, sí, también. En Bombay, en todas partes. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita muy poco para ser feliz. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a veces nos decimos que no. Que yo necesito tener cerca la playa, ver los partidos del Barça o no sé qué gilipolleces para disfrutar de la vida. Y yo, cuando nos decimos esto, me tengo que decir, no, vale, no hay playas cálidas en Alaska, pero hay un monte increíble para explorar, pescar, cazar, yo qué sé. Vale, no juega el Barça en Alaska, no hay la liga de fútbol profesional española, pero hay la liga de hockey sobre hielo, que me han dicho que es fulgurante y maravillosa. Fíjate, allá donde vayas, hay otras oportunidades. Pero si tú te has creado unas necesidades determinadas, cada necesidad creada es una carga. Porque claro, si no la tienes, eres un maldito desgraciado de la especie. Y no tienes la apertura mental necesaria para ver las cosas maravillosas que hay en tu alcance. Por lo tanto, ser capaz de tener pocas necesidades a nivel mental es la clave, es la clave fundamental para que la vida sea fácil para ti en vez de difícil. También hay otra manera, estoy haciendo un resumen de la psicología cognitiva, muy rápido. Existe que esto se lo podéis enseñar a vuestros chavales. Resulta que yo digo que nosotros somos máquinas de evaluar todo lo que nos sucede. El ser humano evalúa constantemente todo lo que le sucede. Por ejemplo, te vas a tomar un café y mientras estás tomando un café con un amigo, hay una parte de tu cerebro que está evaluando la experiencia. Y te estás diciendo, oye, está bueno el café, este descanso está bien, la conversación, repetiré.
en realidad estás evaluando, ¿es bueno o es malo? Como en una especie de línea de evaluación. Eso lo hacemos constantemente. Por ejemplo, vosotros ahora me estáis escuchando, intentando aprender algo de psicología cognitiva, pero estáis evaluando. Lo veo. Y estáis diciendo, ostras, esto que me está contando Rafael es entretenido, no es entretenido, sirve para algo, es un coñazo. ¿Volveré a estas charlas en la escuela o no vuelvo más? Es decir, ¿es bueno o malo? Bueno, yo también estoy evaluando, ¿eh? Me están escuchando, vale la pena venir aquí, etc. Bien. Y lo vas cambiando, y lo vas reevaluando, lo vas evaluando. No podemos dejar de hacerlo. Hay una parte de nuestro cerebro que evalúa, es bueno o malo, es bueno o malo. Pero fijaos, a mí me gusta decir que la salud mental depende en gran medida de lo bien o mal que hagas esta evaluación. Yo suelo decir que cuando estamos muy débiles a nivel emocional, tenemos terribilitis. La tendencia a evaluar como muy malo o terrible un montón de cosas. O sea, al final de la escala de lo malo. Cuando en realidad no es así. En la vida hay muy pocas cosas terribles. Si eres fuerte a nivel emocional. Pero es lo que te dices lo que te está afectando. Entonces, fijaos, en realidad mi trabajo como psicólogo es en realidad curar a la gente de la terribilitis. Y que no se digan todo el tiempo que esto que me ha pasado es terrible o si me pasase sería terrible, que es sinónimo de decirte que no puedo ser feliz. Bueno, sí, me ha pasado algo negativo, pero yo puedo ser feliz. Mala suerte. Esto es mucho mejor. Entonces, hay un criterio, hay una pregunta que podemos hacernos para evaluar correctamente un criterio, que es preguntarse lo siguiente. A ver, ¿esto que me ha pasado o que me podría pasar, por ejemplo, que te deje tu mujer o tu marido esta noche cuando llegues a casa, te encuentras una nota que dice, oye, me he largado. No sé cómo te ha aguantado tanto. Y encima se ha llevado los muebles, el perro y todo. Vale, por ejemplo, es provecho. Te tienes que preguntar, oye, ¿en qué medida esto que me ha pasado o que me podría pasar me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? En la medida en que te lo impida, eso es más o menos terrible. Por ejemplo, si te quedas tetrapléjico, ¿en qué medida eso te impide hacer cosas valiosas? Hombre, bastante. Aunque hay gente que las hace, como mi amigo Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas. Vale, pero estoy de acuerdo en que es más jodido. Pero que te deje tu mujer, ¿en qué medida te impide hacer cosas valiosas por ti y por los demás? ¿Muy poco? Pues eso es muy poco malo. Y esta es la realidad. Bueno, hay gente que incluso hasta lo celebraría. No, esa es otra cosa. Ese es un criterio correcto. Y los otros criterios son criterios inventados, no científicos, no objetivos, absurdos, y que solo van a jugar en tu contra. Por lo tanto, fijaros, esto es un resumen muy amplio de lo que es la psicología cognitiva. Y ahora vamos a ver algunos detallitos de cosas que influyen un montón a los niños y a los chavales en su educación y que nosotros podemos sugerirles para que vayan pillando estos conceptos que les ayudarán a ser personas fuertes y racionales. Hablemos, por ejemplo, de un tema que los psicólogos trabajamos por un tubo y que en la edad de la niñez y la adolescencia es uno de los problemas rey, que es los complejos. Los complejos y la autoestima, porque es el mismo tema, la autoestima y los complejos, ¿no? Bueno, imaginaréis que los psicólogos vemos la cantidad de gente con unos complejos del copón. Yo, por ejemplo, en mi primer libro, El arte de no amargarse la vida, explicaba el caso de una chica que vino a verme, que recuerdo que viene el primer día, ¿no? Viene, abro la puerta, es una chica de Valencia que vivió en Barcelona en esos momentos, jovencita, de unos 25 años, por cierto, profesora de escuela, maestra. Y recuerdo que, además, muy guapa. Recuerdo que cuando abrí la portería digo, ostras, la chica más atractiva, de aquellas que llama la atención. Entonces se sentó ahí delante mío y me dice, mira, Rafael, además le di hora con urgencia porque por teléfono ya me dijo que estaba hecha polvo, que estaba fatal, que no podía aguantar más, ¿no? Entonces la tuve sentada delante y me dice, bueno, Rafael, te voy a decir cuál es mi problema, pues es que no puedo más. O me curas, o me ayudas, o me vuelvo a Valencia, dejo el trabajo, dejo
todo y me encierro en casa de mis padres, porque ya no puedo más. Y me dice, mira, mi problema es que soy muy bajita, la altura. Y de verdad, yo tampoco la vi tan bajita. Tenía un complejo de la altura increíble, brutal. Fijaos que llevaba tacones y desde, más o menos desde los 15 años o por ahí, nadie la había visto sin taconazo, nadie. Ni sus padres, ni su novio. Tenía un novio en Barcelona tampoco. Cuando dormían juntos, iban de la cama a los tacones. Fijaos que ella, que era valenciana, había dejado de ir a la playa. ¿Por qué? Porque no podía llevar tacones. Se había inventado una excusa de que era alérgica al sol, no sé qué. Ostras, cuando andaba por la calle, no podía mirar a los lados, porque por las calles hay escaparates, se veía reflejada, se sentía muy pequeña y no lo podía soportar. No, tenía un complejo del copón. Bueno, la curamos. Pero fijaos, ¿cómo hacemos para curar los complejos, incluso esos tan heavies? Pues lo principal, lo fundamental, es entender que, señoras y señores, chicos y chicas, todos tenemos fallos. No hay nadie que no tenga fallos, es mentira. Todos. Pero hay una cosa todavía más interesante, que es que tener fallos mola. Es guay tener fallos. ¿Por qué? Os voy a demostrar por qué. Primero, porque los seres humanos tienen fallos. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Un ser humano o un bicho raro? El ser humano mola ser un ser humano. Y tenemos fallos. Y luego hay otra razón, que tener fallos activa, propulsa la mayor de nuestras cualidades, que es la cooperación. Claro, el ser humano es el animal, por excelencia de naturaleza, es verdad, por una habilidad increíble que nosotros, no por nuestra fuerza, ni siquiera por nuestra inteligencia. Hoy en día las máquinas son más inteligentes que nosotros. Por la fuerza no, un chimpancé es 3 veces más fuerte que un hombre. Si te pilla el brazo te lo arranca, de ahí. No por la fuerza, no por la inteligencia, por nuestra capacidad de cooperación. Claro, porque nosotros sumamos fuerzas y sumamos inteligencias. Y entonces eso se multiplica y se multiplica. Ahí está nuestra fortaleza. ¿Y eso qué es lo que ha despertado y ha hecho que nosotros cooperemos? El fallo que solucionamos entre varios. El problema que se queda en nada y que lo convertimos en virtud. Por lo tanto, tener fallos es una oportunidad de activar nuestra cualidad más importante. Tener fallos mola. Y esto tenemos que empezar a enseñárselo a los chavales. Porque de alguna manera a veces pensamos que los fallos no son buenos, no son normales tenerlos. Incluso que es posible, ¿no?, llegar a ser inmáculo y no tener ningún fallo. ¡Qué locura! Yo antes, cuando hemos llegado, cuando llegamos esta tarde al colegio, hemos tenido una mini reunión entre los psicólogos de la escuela. Nos hemos confabulado ahí, como solo hacemos los psicólogos. Nos ha abierto una botella de whisky, nos hemos puesto a hablar. Y ahora, no sé por qué, ha habido una conversación que hemos hablado de 2 trastornos, llamémoslo así, por supuesto, que yo estaba diciendo que yo soy súper fan de las personas que tienen ese trastorno, que son el Asperger y el TDA o TDAH, o sea, el déficit de atención con hiperactividad, y los Asperger. Los Asperger, para que no lo sepáis, son personas que son un poco autistas. No son autistas del todo, pero tienen un espectro de autismo un poco autismo. Entonces, les cuesta mucho manejarlas en el mundo emocional, no muestran mucho afecto, se concentran en temas de una manera brutal y no les sacas de ahí. Pero yo os aseguro que yo conocí un montón, que son personas increíbles. Los Asperger, es verdad que tienen esas dificultades ahí, pero por ejemplo son personas que no saben mentir, que son honestas, súper curiosas, y son personas con unas habilidades increíbles. Me encantan los Asperger. Os aseguro que si conocéis a algún Asperger adulto, vais a flipar, porque vais a tener la experiencia de conocer a alguien que no miente nunca, transparente, y eso es bellísimo. Son los mejores amigos. Y los TDA, los que tienen déficit de atención con hiperactividad, me encantan. Porque es verdad que pueden ser pesados muchas veces,
Pero por otro lado son personas con una chispa increíble y son personas que se atreven a todo, que tienen ese punto de locura maravilloso y súper imaginativas y con una creatividad fuera de lo común. Me encantan también. Si tienes, yo os diría incluso, chicos y chicas, poned un Asperger y un TDA en vuestra vida. De verdad, lo hará mucho más emocional que interesante. Es decir, claro que tenemos fallos, pero la otra cara de los fallos son habilidades que desarrollamos por otro lado. Y esto los chavales han de ser muy conscientes, porque se les mete a veces en la cabeza no sé qué idea de que la perfección mola. La perfección primero es imposible, y segundo no molaría nada. Seríamos como, yo qué sé, en un mundo de robots absurdos y aburridos. Entonces, nosotros podemos ir metiendo estas ideas racionales en el cerebrín de los niños. Otro tema del que otro capítulo en los que los niños y los adolescentes son vulnerables porque todavía no son muy racionales. La necesidad de aprobación de los demás. Este es un capítulo del cojón. Porque resulta que nosotros fácilmente desarrollamos una absurda necesidad de aprobación de los demás. Y esto es absurdo, por muchas razones. Bueno, vamos a ver razones. La primera es que es imposible obtener la aprobación de todo el mundo. Yo he descubierto, con esto de dedicarme a la psicología y escribir libros, todavía con más fuerza, de que los porcentajes de aprobación de la gente son bastante inamovibles. Y son los siguientes. Aproximadamente un tercio de la gente les encantarás. Aproximadamente otro tercio de la población les resultarás nefasto. Y un tercio les das igual. Y esto no hay quien lo cambie. Mira, si tú eres un diablillo, te criticarán por diablillo. Pero si eres Teresa de Calcuta, por santurrona. Y si no eres nada, por no mojarte. O sea, que no hay nada que hacer. Por lo tanto, si eso va a ser así, pues haz lo que te dé la gana. Si va a ser lo mismo, no se va a mover mucho esto. Esta es una de las razones. La segunda de las razones es que la aprobación de los demás no es tan importante. ¿Para qué la quieres? Imaginaos ahora que yo os doy una varita mágica y consigo que al salir de aquí tengamos todos la completa aprobación y atractivo de los demás. Pues, de manera que ahora salimos por aquí y la gente empieza a estar, Rafael, pero qué bien vistes, joder. Y luego voy al autobús y me dice, no, me siéntate, Rafael, si es que me encantas. Y así todo el tiempo. Mi pregunta es, ¿eso nos haría automáticamente felices? ¿Qué pensáis? Que no, hombre, esto no estaría mal, ¿verdad? Pero no es todo, ¿no? Yo soy feliz si voy a la montaña, si veo a mis amigos, no sé si hago cosas que me molan. Eso es solo una pequeña parte. Pero ¿por qué le damos tanta importancia si no da la felicidad? ¿Veis? Es absurdo. Por otro lado, contar con la desaprobación de los demás tampoco pasa mucho. Bueno, hay otro concepto en psicología cognitiva que este es complejo, no entraremos aquí porque da para otra conferencia aparte. Pero hay un concepto en psicología cognitiva que es que nadie necesita a nadie en concreto. Porque hay mucha gente por ahí. Por ejemplo, yo suelo poner este ejemplo, así que, por ejemplo, en esta conferencia que estoy dando aquí hoy, ¿no? Hombre, estaría guay que os gustase, la verdad. Pero si no os gusta, ¿qué le vamos a hacer? Yo luego me voy aquí y no veo más y punto. La verdad es que sí, encima soy de Barcelona, joder. Yo después me voy a tomar unas birras con mis colegas iguales. ¿Pero por qué tanta aprobación de los demás? Porque si no o desaprobación, pero si da igual. Mientras no vayan a buscar darte una paliza, da igual. La verdad. Y eso pasa muy pocas veces, por suerte. Y luego, otra de las razones, hay muchas, pero todas las razones por las cuales la aprobación de los demás no es muy importante, es que en realidad, nosotros lo que nos conviene tener es a muy pocos amigos. ¿Cuántos buenos amigos puedes tener en cada momento de tu vida? Yo creo que como mucho 4 o 5.
porque más no los vas a poder cuidar. Y los amigos, los buenos amigos son aquellos que te preocupas un poco de ellos, quedáis para hacer cosas, las vacaciones las pasáis juntos. Si tienes muchos, los vas a desatender a todos. Serías hasta estresante. Por lo tanto, podemos tener pocos amigos. Escógelos bien y los demás que les den. Es verdad. ¿Qué manía con intentarle caer bien a todo el mundo si no sirve para nada? ¿Es cierto o no? Pero fíjate que la necesidad de aprobación de los demás nos hace mucho daño. Esa necesidad exagerada. ¿Por qué? Porque no somos nosotros mismos, porque los demás nos influyen demasiado, tenemos demasiada vergüenza y nos dejamos llevar por las voluntades y opiniones de los demás. Y también genera complejos y estupideces. A los demás que les den, no pasa nada. Pero esto, ostras, ¿cómo nos cuesta que nos entre? Y es absoluta verdad. Veis que la psicología cognitiva consiste en argumentarse a favor de deshacer las tensiones y los problemas. Todo, yo le digo a la gente, todo lo que te ayude a deshacer la tensión, las obligaciones y la presión, bienvenido sea, para vivir en libertad y tranquilamente. Venga, más temas súper importantes en... A ver, no estoy enrollando mucho. Uf, ya no queda tanto, ¿eh? Vamos a ir a las preguntas. La perfección propia y los... O sea, la perfeccionitis. La perfeccionitis. Es otro tema que hemos de enseñar a los niños a no tener perfeccionitis. Sobre todo de imagen personal. Hay un concepto que para mí es muy importante y que yo explico muy bien, explico bastante en mi libro, que es una técnica para no tener perfeccionitis, que yo le llamo bajar abajo para subir a lo más alto. Esto está mal dicho en español, pero no igual, para que se entienda. Claro, porque subir, ya se supone que subes a alto, ¿no? Bueno, bajar abajo para subir a lo más alto. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien te insulte, cuando alguien nos ofende, nos hiere, nos insulta, es porque nos bajan abajo en determinado valor, en determinada circunstancia, ¿no? Si por ejemplo te dicen, joder, qué tonto que eres, Rafael, te baja. Rafael, pero qué hortera que eres, te baja. En no sé qué escala de la elegancia, etc. Cuando nos ofenden es porque nos bajan. Si no, no te ofenderías. Y la técnica para convertirte en una persona fuerte y que no te ofenda es bajar abajo voluntariamente para subir a lo más alto. Y yo explico en mi libro una experiencia personal que ejemplifica un poco esto. Yo resulta que cuando estaba en la universidad, estudiaba psicología, en el último año, además no me acuerdo cuándo fue y tal, celebrábamos el cumpleaños de una amiga mía que se llama Carmen, que era un judío. Y fuimos a un restaurante a cenar en Barcelona. Hacía una calor del cordón, es verdad. Y resulta que éramos mucha gente, éramos como 20 personas allí en una mesa grande en un restaurante, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos allí cenando y yo había ido a esa cita con una camisa de manga larga, muy fresquita, tengo que deciros, pero de manga larga, que a nadie me gustaba mucho. Entonces un amigo mío que se llama David, que estaba sentado en el otro extremo de la mesa, en un momento dado de la cena, va y dice en voz alta, y era un amigo mío, va y dice en voz alta, pero fijaos en Rafael, pero qué tío tan hortera, va con manga larga con el calor que hace, qué tío tan raro. Se me sentó como un tío. Y por dentro le lancé una cara de asesino, como diciendo, pero será capullo, y este es uno de mis mejores amigos. Además, esa camisa era muy fresquita. Y elegante, ¿de qué va? Y entonces me cogí un tuiteo del cojones. Pero con los años me he dado cuenta de que yo podía haberle respondido. De hecho, más o menos lo hice con mi mirada asesina. Pero podía haberle dicho, no, esta camisa es muy fresquita y tú no sabes nada de moda, gilipollas. Y a lo mejor hubiese pensado, ostras, ¿ves? Me he defendido bien. Pero yo os recomiendo que no hagáis nunca eso. Porque eso
no es querer bajar abajo, eso es querer alcanzar lo alto y eso es de débiles. Me di cuenta con los años que para hacerse fuerte de verdad, lo que hay que hacer es bajar abajo para subir a lo más alto. Tenéis que aceptar voluntariamente bajar abajo y deciros, ok, Rafael, piensa, yo creo que no eres muy hortera. Pero si lo fueras, ¿podrías ser feliz? Estás por supuesto que sí. No sé, muchos cineastas, grandes personajes solteros y no pasa nada, ¿no? Yo necesito realmente ser mega elegante para tener una vida acojonante, para viajar, aprender, hacer cosas alucinantes, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que sea hortera, pero si lo fuese, podría ser muy feliz. Yo no necesito ser elegante o no serlo. Tú lo necesitas, David, pues ese es tu problema, estás loco, yo no. No seas tan débil. Pero esto lo has de pensar tú. Entonces sientes que eso ya no te afecta. Bajas abajo y de repente subes a lo más alto, porque estás por encima de esos valores estúpidos. Y entonces, digas lo que digas, va a quedar súper bien. Le puedes decir, bueno, pues mira tú. O le puedes decir, oh, vale. O lo que quieras, o callarte. Pero con tu semblante vas a expresar que tú estás por encima de eso. Y además eso no te va a neurotizar. Te va a convertir en una persona más fuerte. En cambio, defenderte estúpidamente de eso te va a neurotizar. Porque a partir de entonces vas a pensar que tú necesitas ser elegante y que todo el mundo te lo reconozca para ser muy feliz. Menuda locura. Y todo lo demás también. Eso sí, te va a dar mucho trabajo eso. Aparte que no lo vas a conseguir. Este es el concepto de bajar abajo para subir a lo más alto. Entonces nosotros a los chavales les podemos mostrar que el fuerte no es el que le reconocen estar arriba y todas esas gilipolleces, sino el que no lo necesita. Por lo tanto, una vez más, la perfección no es importante, sino saber que no necesitamos ser perfectos. Esto también, fijaos, es una manera de convertirse en personas más fuertes a nivel emocional. ¿Qué más? Por cierto, podéis hacer críticas si queréis, no encargar la mano y decir, es mentira. ¿Qué más? A ver. Bueno, tenemos 10 minutitos. Después me han comentado que tendremos un rato para firmar libros si queréis, no sé, por aquí. ¿De acuerdo? Ostras, es que estoy viendo la lista de cosas que traía para decir y estoy escogiendo un poco lo más interesante. Vale, os voy a hablar, no sé si es lo más interesante, pero algo que tenía preparado de un caso, un paciente que tengo muy recientemente. Yo no suelo ver muchos niños en mi consulta, pero algunos casos sí, que son más interesantes o lo que sea. Y os voy a hablar de un caso para terminar, de un chaval que se llama Mario, que me parece que tiene 10 años. Es un tío increíble, súper inteligente, muy agradable. Me encanta Mario. Pero sus padres me lo han traído porque Mario ha empezado a tener ataques de ansiedad. No sé si sabéis lo que es eso. Es un trastorno que consiste en que de repente en cualquier momento te pueden entrar unos nervios del copón, se te acelera el corazón o tienes un mareo y eso sube y parece que no vas a poder aguantar y te va a coger algo. Y eso te puede coger en cualquier momento. Es una especie de ataque de nervios repentino. Bueno, pues ahora le ha empezado a pasar esto a Mario. Y nosotros tenemos un programa para curar estos temas que es muy eficaz. Y entonces, el otro día justo estaba haciendo el tratamiento de esto a Mario. Y es alucinante cómo la mentalidad que tiene Mario ahora sobre este tema le impide curarse. Y tenemos que deshacerla primero. Es que Mario se exige muchísimo con respecto a este tema. Y yo el otro día en la sesión le decía, pero Mario, tienes que aprender una cosa, que la debilidad no es malo. Primero, que todos los seres humanos somos débiles en muchas cosas, pero no pasa nada por ser débiles. No, te aseguro, le decía Mario, que la debilidad nunca ha sido un impedimento para conseguir cosas increíbles. Acepta la debilidad. Porque venía a la sesión
dice, llevamos 2 o 3 sesiones solo, y venía a la sesión diciendo, ostras, es que no me estoy quitando esto de encima. Y él quería, por ejemplo, pues os explico, él estas semanas, las últimas 2 semanas, había un viaje con el cole, bueno, con el equipo de rugby con el que juega un equipo de rugby, y hacían un viaje al País Vasco para jugar un torneo un fin de semana. Entonces él, yo no lo sabía porque fue durante 2 semanas que no le vi, bueno, pues tenía el viaje y de repente le entró el miedo, porque claro, todavía está en fase de tratamiento, no se atrevía a ir, pues le daban ataques de ansiedad. Cuando una persona le da ataques de ansiedad, lo que quiere es volver a casa porque no sabe si se va a encontrar bien. Entonces le había empezado a dar vueltas a la cabeza pensando, ostras, voy al viaje, no voy, tengo muchas ganas de ir porque mis amigos van y se lo pasan genial, pero tengo miedo de que me dé un ataque de pánico allí. Ostras, y entonces estuvo como debatiendo consigo mismo a saco. Al final decidieron entre sus padres y él no ir. Y no fue, pero luego se estuvo castigando a saco por no haber ido. Dice que el domingo sus amigos le enviaban fotos de lo bien que se lo estaban pasando y el tío lo pasó fatal. Entonces yo le decía, tío, Mario, estás haciendo un tratamiento fantástico, que lo estás haciendo muy bien para curarte de esto. Bueno, no has podido ir a ese viaje, pero no te exijas tanto. Pues mala suerte, no has podido ir. Pero él ya se exige mucho, debería poder ir, soy un cobardica, debería haberme enfrentado a esto ir. Y es esta loca exigencia que tenemos muchas veces sobre nosotros mismos y esa negatividad que tenemos frente a la debilidad. Y entonces yo le decía a Mario, tío, date cuenta de lo siguiente. Yo siempre me ha gustado, ahora lo hago menos, pero la escalada y el montañismo. Y le digo, mira, yo que soy un montañero o exmontañero, te puedo decir que la gente que sube al Everest, por ejemplo, a las grandes montañas, es muy importante una cosa que hacen, que son establecer campos base. Entonces les expliqué que eran los campos base, ¿no? Eran esos estacionamientos que pones a medio camino de la montaña, donde dejas comida, material, mantas, por si en la ascensión se pone muy difícil volver atrás. Y luego ya subir y volver atrás. Y tienen varios campos base para hacer esa maravillosa hazaña de coronar el Everest. Pero no hay un puñetero montañero que quiere subir de golpe. Y nosotros en nuestra vida personal a veces pensamos que si eres un buen machote, subes de golpe o es un maldito desgraciado. Pero es de locos eso, tío. Entonces le decía, tío, tienes que aprender en tu vida cotidiana a establecer campos base, tantos como tú te sientes seguro y feliz de realizar las tareas. Entonces me decía, ostras, pero fíjate, este verano hay otra historia de una semana a Montpellier a hacer otro torneo. Y le digo, pues lo mismo, vete a Montpellier, pero si tú te sientes mal, te vuelves a casa. Pues coges un avión, te van a buscar tus padres, lo que sea. Pero tienes que sentirte tan seguro como para que te haga mucha ilusión ir a Montpellier. Aprende a ponerte campos base. La debilidad no es mala. Aprende a superar la debilidad a base de aceptarla, de no considerarla tan mala, de no rechazarla, y aprender de una manera racional y sin miedos a superarla. Pero es increíble como ya a los 10 años podemos tener esa intolerancia con la principal característica del ser humano, que es ser débil, joder. Y no nos ayuda nada a hacernos los machos de esta manera. Yo antes, en la charlita que daba antes con profesores, hablaba del mito de John Wayne, que lo tenemos muy instaurado en nuestra sociedad. ¿Sabéis quién era John Wayne, no? Es que la gente muy joven no lo sabe. Es una cosa que he descubierto. En alguna conferencia que hay gente joven me dice, ¿quién es John Wayne? Fijaos, el mito de John Wayne consiste en lo siguiente. Consiste, lo habréis visto todos, ¿no? Que John Wayne llega al pueblo del viejo oeste, donde hay un problema del copón, hay unas mafias y bueno, están los malotres, mega malotres. Pero llega él con sus pistolas, sus andares así, y en una semana limpia todo. Y tíos, eso no pasa ni de coña. Si hubiese existido de verdad John Wayne, dura media hora en ese pueblo, apaleado en un callejón. ¿Qué me estás contando? Las soluciones drásticas, hiperpoderosas y tal, no existen, colega. Existe lo pausado, inteligente, pasito a pasito, planes maravillosos,
con los que conseguimos poco a poco cosas maravillosas. Pero claro, este mito de John Wayne nos hace, va en contra nuestra, porque claro, o somos mega eficaces, rápidos y machotes, o somos unos mierdas de la peor especie. No, es que quitamos esa filosofía de encima. Esto no funciona. Y esto hay que enseñárselos a los chavales, porque les influye un montón. O sea, los chavales enferman, y los alumnos también, de súper exigencia. Yo cuando digo esto, a veces me dicen los padres, pero ¿qué va? Pero si los chavales de hoy son unos pasotas. Y es verdad también, ¿eh? Pero es que se superexigen cosas que tú no te enteras. Se superexigen ser guays, ser extrovertidos, cosas de interchavales. No ser gordo, no ser gorda. Entonces tú no te enteras, pero la superexigencia es bestial entre ellos. Si la gente no se superexige, la gente es feliz y alcanza grandes metas. Cuando nos superexigimos nos volvemos neuróticos y conseguimos algunas cosas, pero con una dificultad increíble, cuando sería mucho más fácil conseguirlos sin superexigencia. ¿Que os he convencido? Ya. Bueno, no hace falta, antes lo decía en la conferencia, no hace falta haberos convencido, ¿no? Antes he dicho porque no vamos a ver más, ¿no? Pero porque no todo el mundo tiene toda la razón. Y últimamente, en algunas entrevistas que me hacen, digo que próximamente voy a escribir un libro que se titulará de esta manera. Se va a titular así, ¿eh? Tú eres burro, tú eres burro. Así. No, pero hay un subtítulo, ¿eh? Tú eres burro, yo soy burro. Ese va a ser el título del libro. Y yo creo que va a molar este libro. Porque lo que quiero expresar con eso es que todos somos burros. Es una cosa que también nos olvidamos muchas veces. Cuidado, todos somos burros. Bueno, voy a poner otros subtítulos. Y también maravillosos. Somos burros y maravillosos, o burros y sabios. Todos tenemos una parte de verdad y una parte de mentira. Absolutamente. Yo creo que cada vez quiero más en eso. Fijaos, y mira, como es para terminar, voy a decir esto. Que es que yo cada vez estoy más convencido. Bueno, últimamente fui a un programa, no digo de otra manera, fui a un programa de televisión, el programa de televisión que hago, y dije, voy a confesar una cosa, que yo soy muy del PP. Esto en Cataluña es difícil decir eso, ¿eh? Porque veo que aquí os quedáis igual. Dije, yo soy muy del PP. Me miraron todos. Pero dije, no acabamos. Yo soy muy del PSOE. Y dije, y muy de Podemos, y muy de Convergencia, y muy de todos. Y creo que es un error que cometemos, cada vez lo veo más, el hecho de considerar que el otro no tiene algo de verdad. Claro que tiene algo de verdad. La derecha tiene mucha razón. Sí, y la izquierda también. La derecha tiene razón cuando dice que demasiada protección, demasiado funcionariado, hace que la gente se escaquee. Joder, es una verdad increíble. Tenemos que verlo. Pero la izquierda tiene razón en que un mundo de solidaridad y de igualdad de oportunidades es bueno para todos. Todos tienen parte de razón. Y a veces nosotros no queremos o somos muy malos a la hora de reconocer la parte de verdad del otro para decirlo a tuyo. Esto lo debíamos decir, intentar hacer todo el tiempo. Yo contaba en este programa de televisión, para explicar un poco el tema, este tema de que todo el mundo tiene algo de razón, mencionaba a mi padre. Mi padre, que es un tío increíble, que yo lo quiero un montón, entre algunos de esos fallos que tiene, está que en las comidas familiares de toda la vida no se puede hablar de política en frente de él. Porque en un momento dado dice, con Franco se vivía mejor. Y empieza a coger un ataque sobre el tema este de Franco. Al principio, mis hermanos y tal, empezábamos a intentarle convencer, nos cabreábamos y se armaba la marimorena. Pero ya desde hace muchos años, no lo hacemos. ¿Y sabéis qué hacemos? Reconocer que tiene razón en algo y en otra parte no. Y es que incluso en eso tiene algo de razón.
Fijaos que en la época de Franco había una percepción de seguridad ciudadana mucho más grande. ¿Cierta o no? No lo sé, yo creo que sí, pero había. ¿Qué más? Parecía que había mucha menos corrupción. Que lo hubiese o no, pero la percepción era esa. Las cosas estaban mucho más claras, porque claro, no había muchas opciones. Por lo tanto, todo era más simple y la vida era más sencilla en este sentido. Bueno, en eso tiene razón. Joder, ¿por qué no lo decimos? Ahora, y entonces en un momento dado le dije a mi padre, le reconocí esa droga que tenía y le dije, pero papá, tú fíjate, tú has sido albañil toda tu vida. Y de los 5 hermanos que tú has tenido, los 5 han llegado a la universidad. Incluso yo, he podido estudiar en 2 universidades extranjeras. Y nosotros somos los primeros en nuestra larga familia que hemos hecho eso. Eso creo que es un poco de la democracia, ¿eh? Porque en los tiempos de Franco, los sistemas sociales no se movían. Si tú pertenecías a una clase alta, guay. Y si tú pertenecías a una clase baja, guay también. No te muevas ahí. Y eso no molaba tanto de la papá. Y él dijo, sí, hijo mío, ahí tienes razón. Pero fíjate, para que una persona pueda observar nuestra verdad, tú le tienes que reconocer la suya, porque la tiene. Si me niegas la parte de verdad que yo tengo, no voy a querer escuchar la tuya. Y eso es muy absurdo, muy estúpido. ¿De qué nos sirve eso, querer tener razón? Pensar que no somos burros. Claro que lo somos. Somos burros y maravillosos al mismo tiempo, las dos cosas. Así que, y con esto acabo, si en esta conferencia de hoy no me dais la razón, yo os lo doy a vosotros. Gracias.